y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Y es lunes y ya llegamos a este espacio tan querido por todos nosotros y por ustedes que se llama Músicos por Músicos. En la noche de hoy, Numa Moraes homenajea a Atahualpa Yupanqui. ¿Dónde está mi corazón que se fue tras la esperanza? Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. Tengo miedo que la noche me deje también sin alma. ¿Dónde está la palomita que al amanecer lloraba? Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Se fue muy lejos dejando sobre mi pecho sus lágrimas. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tengo una pena antigua, inútil botarla fuera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. Y como es pena que dura, yo la he llamado la ñera. ¿Dónde están las esperanzas? ¿Dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. La ñera es la pena buena y es mi sola compañía. Cuando se abandona el pago y se empieza a repechar, tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Tira el caballo adelante y el alma tira para atrás. Bravo, Numa. Muchísimas gracias, muy bienvenido a Después Vemos. Un placer tenerte acá. Para mí es un gusto y bueno, la verdad que feliz de estar con ustedes aquí, homenajeando a un maestro de toda la vida, ¿no? De toda la vida mismo, Numa, ¿no? De chico te encontraste con su obra. Sí, ya desde muy pequeño recuerdo estar escuchando sus canciones, a veces no solamente por él, sino por otros intérpretes, como es el caso de esta samba lañera, que es de Yupanqui y Nabor Córdoba, y que yo escuchaba mucho por los chalchaleros. Mira. Y tuve el honor y la suerte increíble de que en este disco que sale
el mes pasado. Está ahí el disco, ¿eh? Sí, sí. Está en la gatera, Sí. se llama Recordando a Yupanqui, y es un disco de Numa Moraes con todo canciones de Yupanqui, lo cual nos brindaba además una maravillosa oportunidad para invitarlo a que lo homenajeara acá. Perdón, Por sí. supuesto. No, el gusto fue que mientras ensayaba, digo, tengo que poner una samba, ¿no? Y La Niera es algo, una de esas obras que siempre me encantaron. No solamente por Atahualpa, sino por Suma Paz, por otros artistas, pero en especial por los chalchaleros. Y se nos ocurrió llamar a uno de los chalchaleros, a un querido músico, el que hace la segunda voz, Polo Román, que toca el bombo. Y lo llamamos. Dijo, mira, estoy haciendo un disco sobre Yupanqui y me encantaría si cantaras conmigo La Niera. Y el viejo se vino y me dio Qué una alegría maravilla. increíble y la grabamos con él. O sea que esta es una versión que no es la que va a estar en el disco. Bueno, iba a Está estar muy bien. el propio Polo Román cantando, que para mí fue un honor inmenso tener su participación en el Me disco, ¿no? imagino. Numa, ¿qué rol tuvo tu tío Brígido? Mi en tío esto? Brígido me hizo enamorar de la guitarra, porque cuando llegamos de San Gregorio a Tacuarembó nuevamente, él, bueno, me empezó a gustar mucho el folclore, la música de Don Atahualpa, de Don Eduardo Falú, de Osiris Rodríguez Castillos, de Daniel Biglietti, a quien vi cantar en aquella época en que yo comenzaba ahí. Y bueno, y el tío Brígido tocaba la guitarra maravillosamente. Había aprendido música solo y me hacía escuchar zambas de Yupanqui u obras como la Serenata de Schubert, por ejemplo, en guitarra, y obras clásicas. Y me hizo estudiar, embaló a mis viejos para que me hicieran estudiar con un profesor en serio, ¿no? Y bueno, eso me sirvió mucho, porque además el profesor en serio, que se llama Domingo Alvarenga, no era un tipo esquemático. Me hacía estudiar música clásica, pero al mismo tiempo cantaba las canciones de Osiris, por ejemplo. Y me prestó su guitarra para que fuera a cantar a un lugar, recuerdo canciones de Osiris. Y después de Citarrosa. Y bueno, fue toda una etapa lindísima. Después viene ya la etapa con Don Bocha Benavides, ¿no? A él llegaremos. Vamos a ver un material preparado como siempre para estas ocasiones, sobre Yupanqui, sobre tu vinculación con su obra, y ya ahí inevitablemente aparece el Bocha que se nos fue hace tan poco, Sí. pero sigue entre nosotros, y de él hablaremos a la vuelta. Lo vemos. A la sombra de unos Don Atahualpa Yupanqui, el artista máximo de los argentinos. Atahualpa Yupanqui es una de las grandes figuras del folclore sudamericano del siglo XX. Marcó un camino, como siempre decía Mercedes Sosa cuando le preguntaban por él, un camino que solo pudo haber abierto y transitado por su conocimiento profundo del paisaje y de la vida del hombre de campo argentino. En Yupanqui no se puede separar las letras de la música y de la guitarra. Tampoco se puede olvidar la autoridad que imponía su fuerte presencia en los escenarios. De patria y no campos de patrón. Nació en un paraje cerca de Pergamino, en provincia de Buenos Aires, en enero de 1908, con mezcla de sangre quechua y vasca en sus venas. Su primera formación clásica se enriqueció fuertemente con su conocimiento de canciones rurales, de los payadores y por sus intensos viajes por Tucumán y otras provincias argentinas que lo llevaron no solo a desarrollarse como compositor e intérprete, sino también como un riguroso etnógrafo, a través de sus trabajos de recopilación de estilos y ritmos de gran importancia cultural. Es bandera de niebla su poncho al viento. De su extensa obra como compositor destacan muy especialmente El Arriero, Trabajo Quiero Trabajo y la milonga Los Ejes de mi Carreta, tres de sus canciones más populares en todo el mundo y versionadas por decenas de músicos, sobre todo en Argentina y Uruguay. Nena era amiga de todos nosotros. Héctor Numa Moraes es uno de los que siguen el magisterio de Yupanqui.
Bajó de Tacuarembó a Montevideo en el año 1968, cuando tenía 18 recién cumplidos. Su profesor y maestro de milongas, Washington Benavides, le recomendó que estudiara guitarra con Daniel Biglietti, uno de sus primeros ídolos en esto de la guitarra y la poesía. Le pidió también que lo profundizara en la obra de grandes figuras del folclore, como fueron los olimareños en nuestro país y sobre todo Atahualpa Yupanqui en Argentina. Lo que entra a la cabeza, de la cabeza se va. Lo llegó a conocer personalmente años después en Holanda. Pero, y sobre todo, lo más importante es la maestría de Numa para homenajear a sus maestros. Lo hizo en un disco dedicado a Osiris Rodríguez Castillo y también en el entrañable disco Recordando a Yupanqui, dejando claro que en el folclore los caminos siempre dan vueltas y se terminan cruzando melodías y canciones. Toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Numa, el próximo tema que vas a interpretar de Atahualpa Yupanqui tiene una anécdota con el Bocha Benavides, ¿verdad? ¿Cómo fue un poco eso? Bueno, yo elegí, por supuesto, canciones que me traían el recuerdo, a veces no muy conocidas, como, bueno, obras como A Orillas del Xí, un preludio pampeano dedicado a nuestro río Xí. Y en realidad le iba a dar una sorpresa a don Bocha. Pero digo, lo voy a llamar antes para decirle que estoy haciendo esto. Y digo, Bocha, grabé un disco sobre don Atahualpa Yupanqui. Esto fue unos días antes de caer ahora en su última situación que lo llevó al más allá, ¿no? Y me dice, supongo que habrás grabado la mejor milonga de Yupanqui, Sin Caballo y el Montiel. Y no la había grabado. Entonces, bueno, quedé ahí, pero la grabó Citarrosi, ¿qué importa? Dice, bueno, y cambié de conversación. Y me dijo, bueno, te voy a mandar 3 poemas de Manuel Bandeira para que le ponga música, poeta brasileño que traduje. Y colgué, lo llamé a Mauricio Igual, digo, me falta una canción. Y al estudio y la grabé. Y grabaste. No podía no estar. Totalmente. Sí. Y es la que vas a tocar Sí, ahora, no. ¿verdad? Muchas gracias. Pasé de largo portal, detenerme para qué. Pasé de largo portal, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y en Montiel. De poco vale un paisano sin caballo y el Montiel. Crucé por Altamirano, por Sauce Norte crucé, barro negro y huellas hondas, como en denantes hallé. De recuerdos y caminos, un horizonte abarqué. Lejos se fueron mis ojos, como rastreando el ayer. Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. Clímaco Acosta ya muerto, Cipriano Vila también. 2 horcones entrerrianos de una amistad sin revés. Por eso pasé de largo, detenerme para qué. De poco vale un paisano sin caballo y el Montiel. Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Sin canto pasaba el río, ¿para qué lo iba a tener? Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Ancho camino de fuga, callado tiene que ser. Con mirada de otros años y otros tiempos contemplé sobre un mangrullo de talas el palmeral de Montiel.
la sombra de mi caballo. Como en sueños divisé, se me arrollaban en el alma las leguas que anduve en él. Por eso pasé de largo, detenerme para que de poco vale un paisano sin caballo y el montiel. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Lo habrá volteado el olvido, será tapera, no sé. En la orilla montielera tuve un rancho alguna vez. Por eso pasé de largo, detenerme para que de poco vale un paisano sin caballo y el montiel. Bueno, por algo la pedí el Bocha, ¿no? Hablando de Washington Benavides, este lunes que viene, lunes 9 de octubre, en el Salón Dorado de la Intendencia, estará Numa, además de otras personas, 20-30 horas en la presentación del libro de autoría del Bocha Benavides, El Doctor, el Mago, el Juglar, el último libro, ¿verdad?, del Bocha, sí. Editado por Banda Oriental, esto en el marco de la Feria del Libro. Claro. Lunes 9, Salón Dorado, 20-30 horas, esto en octubre. Después, todos los jueves a las 19, en los encuentros del municipio G, está Numa. En octubre son en el Centro Salesiano de Propios y Avenida Sayago, con entrada libre, 7 de la tarde los jueves. El 19 de octubre, atención La Paz, estará en el Club La Paz. Y el 20 de octubre, atención Canelones, en el Teatro Politeama. Después, en noviembre, Feria del Libro de Durazno. Y el 5 de diciembre, el cierre de los talleres de bienestar que justamente dictabas, de bienestar universitario, digo, que dictabas con el Bocha y con Mario Paz. Será en Sala Camacuá el 5 de diciembre. Nutrida la agenda y aparece Washington Benavides en varias de las Y va a aparecer de las cosas. siempre. Va a aparecer siempre. Gracias, Numa. Gracias a ustedes. Un placer muy grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. En minutos volvemos con Pocas Nueces. Les pedimos con un gran aplauso. Gracias por haber estado en el juego. Numa Moraes, señores.